aquí vienen hoy a acompañarnos Susana Pajares, ahora ya lo dirán, Susana Pajares, y médico rehabilitador de CEADAT, también lo dirán ahora, y Amor Bici, neuropsicóloga también. Bueno, esto está, Teresa Jareño es una de las usuarias que se ha implicado. Vienen aquí a recibir y captan que nosotros lo que queremos es dar un servicio. Y ese servicio, con ayuda de los mismos dolientes, como yo digo, porque yo ahora mismo estoy doliente, da este fruto. Ellos conocen, ellos saben. En Villarrobledo, desde hace unos años, venimos viendo cantidad de gente joven que tiene problemas con los ictus. Y hasta ahora, pues eso, como les decía antes, pues que se escondían y para que la gente no las viera, porque como una persona joven puede tener un ictus. Vamos a ver, ¿qué habrá hecho? Que es así, en los pueblos somos así. Y claro, una vez que rompes el hielo y te das cuenta de que te ha tocado y que hay gente que está dispuesta a ayudarte, nosotros tenemos el centro y lo que hace falta es darle vida, que vengan y que se impliquen y que les vamos a ayudar, que nuestra meta es, empezamos con el Parkinson, luego ya este centro es de enfermedades neurodegenerativas físicas, porque así nos lo aconsejaron desde el hospital y desde el principio que nosotros, hoy está aquí su marido y su hija de la doctora Andújar, que es médico rehabilitador en Albacete, fue la que nos ayudó a montar todo esto, de los ictus, de las necesidades que tengamos la gente del pueblo. Entonces, por eso yo hoy, cuando he visto lo bien que está la cantidad de gente que ha venido interesada en este problema, que es un problema muy gordo, es un problema que tenemos que te pasa y cuando ves que hay mucha gente que te ayuda, es menos problema. Eso es así, es menos problema. Y bueno, aquí ahora mismo han venido a acompañarnos y a decir, a contarnos toda la rehabilitación y todo lo que... Porque ahora mismo, ahora se lo explicas tú, que sabes todo el currículum y todo, pero sabemos que estáis en la cabeza del abordaje de esto, de las alteraciones físicas que pueda tener, y cognitivas, claro, que pueda tener una persona con ictus, y sobre todo cuando son jóvenes. Pues nada más que eso, y muchas gracias por asistir, y que sepáis que cuando tengáis un problema de algo, vosotros venir y contárnoslo, que luego se hará lo que se pueda, porque todo vale dinero, todo vale dinero. Yo no sé cómo nos los arreglamos, que todo vale dinero, pero luego se soluciona el problema, se soluciona por lo menos en lo anímico, en lo que podemos, en lo que eso. Entonces, nada más que eso, y muchas gracias por venir. Y ahora, yo quiero aprovechar también esta tarde y saludar. Saludar y dar las gracias sobre todo a Teresa. Perdonadme, los profesionales, sois maravillosos, estáis en la cresta de la ola, en lo mejor, dais lo mejor de vosotros y lo mejor de vuestro hospital, pero creo que esta tarde se lo merece Teresa. Cuando una mañana me cogió por ahí, que siempre vamos todos corriendo, ¿cómo os pasará a vosotras? Me dijo, Katy, quiero hablar contigo, y la vi así como muy seria, porque ella siempre está riendo. Y digo, bueno, pues, ¿cuándo? Dice, es que es largo. Digo, bueno, pues vamos a poner 1 hora y hablamos. Y cuando me lo contó, tuve que hacer un esfuerzo para no emocionarme, porque para mí fue una felicidad. Y le dije, cuenta con nuestro apoyo, pero hazlo tú. Y dice, no, es que lo voy a hacer yo todo. Es que van a venir del CEADAT. Y yo, ¿seguro que van a venir? Seguro, porque es que van a venir. Tan emocionada que a mí, lógicamente, me emocionó un montón. Y aquí todos los compañeros pues se han volcado, todos los compañeros menos yo, porque voy siempre, y Teresa a mí me hizo muchísima ilusión, porque realmente yo creo que es lo que se necesita y lo que llega al resto de personas
que hayan tenido la mala suerte o buena, ya no lo dirá, la neuropsicóloga, porque a veces un trauma luego te lleva a una felicidad que no esperabas. Teresa, mira qué mirada más cómplice me hace Teresa, que no le iba a decir, ¿verdad? Pero estupendo. Pues yo el título, eso fue otra emoción, que no te pare, digo, claro, a ti no te ha parado, vamos a motivar a los demás para que no te pare el ictus. Bueno, pues Susana, amor, gracias por venir. Laura, gracias por venir. Estáis en vuestra casa, lo que necesitáis. Es un honor para nosotros. Y bueno, Paquita hablaba un poquito de la doctora Andújar y saludo también aquí a Fran de fisio de Parkinson de la Roda, del centro CIREN, que también están trabajando en nuestro mismo modelo de intervención que la doctora Andújar lo creó, le llamó Hospital Abierto. Y bueno, pues desde el 2005 que empezamos a trabajar en colaboración con los médicos rehabilitadores, pues venimos aplicando este modelo y como podéis imaginar, pues dependiendo de la patología, se trabaja con cada uno de ellos. Pero bueno, dicho esto, tenemos que decir que todo se lo debemos a nuestro equipo de terapeutas, que tenemos, yo creo que un buen equipo. Hay una neuropsicóloga también que me decía, Katy, salúdalas porque no voy a poder estar. Tenemos también otra psicóloga. Hay 3 fisios especializados en neuro también, otros 2 que no están especializados en otras terapias y en más trauma. Y bueno, pues tenemos 2 logopedas, 2 terapeutas ocupacionales y bastantes grupos de voluntariado que vienen. Y la trabajadora social. Yo creo que es un equipo que merece la pena nombrarlos y merece la pena decir solamente la verdad, implicados, y Teresa puede dar buena muestra de ello también, que muy implicados y trabajando y formándose en cada día más y un reto cada día para tener lo mejor de lo mejor dentro de, como decíamos antes Susana, de nuestras posibilidades y en el entorno que estamos. Pero, bueno, pues yo creo que lo están haciendo muy bien y felicitarlos desde aquí. Y bueno, quería deciros también que nosotros aquí ahora mismo se está atendiendo una media semanal de 300 usuarios de diferentes patologías, porque concretamente con el ictus se están tratando 41 personas ahora mismo con ictus. Y bueno, pues poner, como no puede ser de otra manera, a disposición vuestra para que desde allí las personas que lo necesiten y que estén más o menos en Villarrobledo y la comarca, pues que los derivéis, que con muchísimo gusto, pues aquí seguiremos haciendo lo que vosotros digáis, que vayamos continuando cuando sea vuestra alta hospitalaria. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidas y que tengáis una jornada estupenda. Bueno, soy Carlos, soy neurofisioterapeuta de aquí del centro. Hoy voy a hacer mi papel como moderador de la charla para que sea un poco más ameno y intentemos, si hay preguntas o cualquier tipo de comentario que se quiera hacer, llevar un orden y que sea lo más amena posible y fructífera para todos y que quede todo más o menos claro. Bueno, ahora van a exponer Susana Pajares, que es la médico rehabilitadora del CEADAC, del Centro de Madrid, y Amor Vice, que es la neuropsicóloga del mismo centro. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo no íbamos a venir? Estábamos hablando con la familia de esa parte que nosotros no vemos. Nosotros iniciamos un trabajo que ocurre en un momento subagudo después del hospital y en el que planteamos unos objetivos, como os vamos a enseñar, y luego hay un momento en que son alta. A partir de ahí viene un trabajo muy largo durante mucho tiempo que ya depende sobre todo de los propios pacientes. En este caso, para nosotras esto es como es el top de la rehabilitación. El hecho de estar aquí hoy, de saber que ha sido Teresa la que ha sido capaz de organizar todo esto, de juntarnos a todos aquí, de ponerse en contacto con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para nosotras es una satisfacción tremenda porque quiere decir que ya ha continuado ese proceso que va mucho más allá de los cauces habituales de rehabilitación. Así que es una satisfacción, Teresa. Estamos muy orgullosas de ti. Bueno, vamos a meternos, si os parece, ya un poco en lo que os podemos contar, un poco sobre cómo vemos nosotros el daño cerebral. Sabéis que ayer se celebró el día del daño cerebral.
Entonces, bueno, vamos a hablar también un poco de los factores de riesgo, porque una de las cosas que hablaba ahora con alguien era cómo no tenemos más información sobre cómo puedo yo darme cuenta de que está sucediendo un daño cerebral cerca, ¿no? Entonces, es muy importante todas las campañas que la Sociedad Española de Neurología, por ejemplo, está haciendo para que seamos capaces de diferenciar o de tener claro que tenemos que ir al hospital. Obviamente no somos profesionales, pero sí está bien que sepamos cuándo asustarnos de alguna manera. Nosotros llamamos daño cerebral o daño cerebral adquirido a un daño que ocurre en el cerebro en un momento determinado de la vida. Eso es diferente de las patologías degenerativas, que me parece que aquí también tenéis patologías degenerativas que van poco a poco generando una discapacidad progresiva. En este caso es un evento que ocurre en un momento determinado, sin que haya habido nada previo, como en el caso de las patologías congénitas, ni tampoco tiene por qué ir a más. Se establecen unos déficits y no tienen por qué empeorar. Las posibles causas de daño cerebral adquirido no son solamente el ictus, también son causas tumorales. También le llamamos daño cerebral, por ejemplo, a alguien que haya sufrido un infarto y como consecuencia de eso tenga un daño cerebral. Que esas serían las encefalopatías posanóxicas, los traumatismos craneoencefálicos, que son pues de lo que hablamos cuando alguien se cae y se golpea o tiene un accidente de tráfico. Todo eso son eventos que ocurren en un momento determinado. En el caso del accidente cerebral, que es el caso que nos ocupa, podemos hablar de dos tipos. Pueden ser arteriales o venosos. Los más frecuentes son los arteriales. Y entre estos dos tipos, los más frecuentes son los isquémicos. Los isquémicos es un evento en el que deja de haber un aporte sanguíneo a una zona del cerebro, una interrupción brusca. Y los hemorrágicos cuando se produce al contrario, ¿no? Se produce una ruptura de un vaso y aparece un aporte de sangre excesiva y se produce una lesión en el encéfalo. También hay daño a nivel medular, pero la mayor parte de este tipo de eventos ocurren en el encéfalo. Es la causa más frecuente de discapacidad de tipo neurológico. En general la instauración es muy rápida, ocurre en minutos, aunque a veces tiene un curso un poquito más subagudo, pero lo más frecuente es que sea una instauración más rápida. En cuanto a los factores de riesgo, obviamente la edad, a medida que se va incrementando la edad, hay más probabilidad de padecerlo porque también llevamos más tiempo acumulando factores de riesgo. A partir de los 55 años se incrementa bastante la frecuencia. El factor de riesgo, uno de los factores de riesgo probablemente más importantes es la hipertensión arterial. Es decir, nosotros tenemos mucha gente que no sabía que era hipertenso, que no sabía que tenía una dislipemia o el colesterol elevado. De ahí la importancia de una prevención adecuada en el contexto del centro de salud, del médico de cabecera, porque el ictus viene y viene de repente. Y no sabíamos que teníamos ninguno de estos problemas. Esta es una de las cosas que ocurre o cómo actúa la hipertensión arterial. Tanto la hipertensión arterial como los problemas relacionados con las alteraciones del colesterol pueden hacer que las arterias los vasos se van obstruyendo, se van formando unas placas y como ven ahí va poco a poco estrechando el espacio por el que pasa la sangre. Aquí pueden ocurrir dos cosas, que se obstruya, como en la imagen que vemos abajo a la derecha, que se obstruya del todo y el flujo no sea adecuado, o bien que se desprenda un trozo de esa placa que viaja hasta un vaso más pequeño y a partir de ahí obstruye y se paraliza el aporte de sangre y el aporte de oxígeno y es cuando se produce el daño. La hipertensión facilita este tipo de lesión. Todo lo que tiene que ver con la diabetes también es un factor de riesgo. ¿No se me está oyendo bien? Más, vale. El tabaquismo, ¿cómo actúa el tabaquismo? ¿Por qué se insiste tanto? El tabaquismo es un factor de riesgo para otras patologías como el cáncer de pulmón, pero también lo es en este caso, porque ayuda a que los vasos se constriñan, se hacen más pequeños. También hay alteraciones de la coagulación que pueden facilitar la formación de trombos que viajan por el árbol arterial. También facilita la formación de esas placas que hemos visto en los vasos y
si lo sumamos a otros factores de riesgo como la hipertensión, puede incrementar hasta 20 veces la posibilidad de padecer un ictus. En el caso de las alteraciones de la coagulación, pues en determinados, no en todos, pero en algunos medios anticonceptivos podría facilitar la formación de trombos. El alcohol es otro de los factores. En el último punto pongo que todos sabemos que tomar alcohol, quiere decir, todos sabemos que una copa de vino al día no tiene por qué ser dañina. No estamos hablando de eso, estamos hablando del consumo excesivo de alcohol, porque puede facilitar arritmias. Si el corazón no late a la frecuencia adecuada, puede facilitar que un trombo se desprenda y viaje hacia el cerebro, obstruyendo el paso de la sangre. Y también incrementa la presión arterial. Todo esto lo sabemos todos, no estoy contando nada que no sepa, pero sí me parece importante recalcar el que muchas veces la prevención depende de nosotros y que es desconocido, que podemos ser hipertensos, tener un problema con el colesterol, etcétera, etcétera, no saberlo porque no tenemos ningún síntoma, pero es muy importante el tema de la prevención. Estas son algunas imágenes de diferentes campañas que hay en torno al ictus y que responden un poco a la pregunta de cuáles son esos síntomas en los que me tengo que fijar. A veces el cuadro no es tan abigarrado como alguien que se marea, que pierde la conciencia, que pierde la fuerza de un lado del cuerpo o que no sabe hablar, que obviamente ahí todos iríamos al hospital o pediríamos ayuda, llamaríamos al teléfono de emergencias. A veces es una pérdida visual, sin más. Una pérdida visual sin más es un motivo de acudir a urgencias, de dejar de ver, ¿no? O dejar de ver por una parte. Este síntoma puede ser un ictus o no. A veces las migrañas pueden cursar así, pero como no podemos diferenciarlo nosotros en casa, pues en cualquier caso tiene sentido acudir a urgencias para valorarlo. Por ejemplo, la asimetría en la boca, en la comisura bucal, es un signo muy claro que seguro que a todo el mundo le suena de las diferentes campañas con respecto a esto. El no poder ser capaz de elaborar lenguaje o no nos comprende lo que le estamos contando. Una alteración del lenguaje sería otro de los motivos. El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Puede tratarse de una hemorragia cerebral, cuando uno de estos vasos se rompe, o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar. La edad es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se afectan personas más jóvenes. Los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez será un trastorno más frecuente en nuestro medio, pero además también se produce en personas jóvenes y la incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la prevalencia de los factores de riesgo. El cerebro es el órgano humano que consume mayores cantidades de oxígeno y de glucosa. Necesita una quinta parte de la sangre que sale del corazón, 1 litro cada minuto, para su normal funcionamiento. Esto explica que el sistema nervioso sea un tejido muy sensible a las alteraciones del aporte de sangre. El ictus se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o bien es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a ello, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita. Como consecuencia de un ictus, las células nerviosas se dañan y no pueden funcionar. Por ello es muy importante que se apliquen las medidas necesarias para el tratamiento de manera urgente. La rapidez con que se traslade al paciente al hospital y la atención especializada y urgente por un neurólogo para completar el diagnóstico e iniciar el tratamiento más adecuado permite recuperar el tejido cerebral lesionado y favorece que el paciente quede sin ninguna incapacidad o con muy pocas secuelas. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. De estos, los más importantes son tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón como infarto o angina y algunas arritmias.
Además, los antecedentes de otras enfermedades de los vasos sanguíneos, angina de pecho o infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o de las arterias carótidas, pueden servir para que su médico le identifique como un paciente de riesgo y le ponga el mejor tratamiento preventivo. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus, es importante que todas las personas conozcan los síntomas de alarma que permitirán identificar que alguien está padeciendo este proceso para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas de un ictus aparecen bruscamente. En cada caso dependerán de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos consistirán en uno o varios de los siguientes: trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Dificultades para hablar o para comprender lo que se habla. Trastorno repentino de la visión en uno o en los dos ojos. Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos. Dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si el paciente o sus familiares sospechan que se está experimentando cualquiera de estos síntomas, debe acudir al hospital más próximo para recibir atención neurológica, aunque los síntomas remitan por completo. El hecho de que se hayan presentado indica un riesgo elevado de que el cuadro se repita y se instaure de manera permanente. Tipos de ictus. Los ictus isquémicos o infartos cerebrales son más frecuentes que las hemorragias. Pueden originarse por la obstrucción de una arteria del cuello o de la cabeza como consecuencia del depósito de grasa e inflamación en la pared del vaso sanguíneo, dando lugar a la arteriosclerosis. Los factores de riesgo vascular como el consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión o el exceso de colesterol en sangre, así como la vida sedentaria y la obesidad, favorecen el desarrollo de arteriosclerosis. Otras veces, los ictus isquémicos se originan como consecuencia de la obstrucción de una arteria del cerebro por un coágulo de sangre que procede habitualmente del corazón. Esto se produce en el caso de algunas enfermedades del corazón o por arritmias cardíacas. Las hemorragias pueden producirse por distintas causas. La más frecuente es la hipertensión arterial. En un 20% de los pacientes, el ictus es originado por la rotura de una arteria del cerebro, originando un cuadro clínico grave denominado ictus hemorrágico o hemorragia cerebral. La arteria rota puede estar localizada en el interior del cerebro, hemorragia intracerebral favorecida por la presencia de hipertensión arterial y menos frecuentemente por malformaciones de los vasos sanguíneos, o bien en su superficie, donde ocasiona una hemorragia subaracnoidea que se relaciona con la presencia de dilataciones, muchas veces congénitas, de la pared de los vasos sanguíneos, denominados aneurismas. Tratamiento. Cuando un paciente tiene síntomas de estar sufriendo un ictus, debe acudir urgentemente a un hospital. En el hospital debe ser atendido por especialistas en neurología que iniciarán de manera urgente las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas. El tratamiento específico dependerá del paciente concreto, de la evolución del proceso y del tipo de ictus, pero en cualquier caso es fundamental que el paciente sea atendido urgentemente por neurólogos para recibir el tratamiento más adecuado y asegurar la mejor evolución. En el caso de los infartos cerebrales de menos de 3 horas de evolución desde el inicio de los síntomas y en sujetos cuidadosamente seleccionados para evitar complicaciones, es posible la disolución del coágulo mediante la administración de fármacos por vía intravenosa. Este tratamiento, denominado trombólisis o fibrinólisis, permite restablecer la circulación cerebral y así mejorar la evolución y reducir las secuelas. Para que este tratamiento pueda ser aplicado de forma eficaz y con pocos riesgos, es muy importante que el paciente llegue antes de 3 horas desde el inicio de los síntomas a un hospital y que sea atendido por neurólogos expertos. Solo algunas hemorragias cerebrales necesitan tratamiento quirúrgico para eliminar el hematoma, pero también se beneficiarán de tratamiento médico que ayude a evitar que el sangrado crezca. Cuando la hemorragia se ha producido por la rotura de una malformación vascular, puede ser necesario cerrar la misma para evitar que vuelva a sangrar. Esto puede hacerse mediante cirugía o desde dentro del propio vaso, tratamiento endovascular, mediante un cateterismo. En todos los casos se recomienda el manejo por neurólogos expertos en unidades especializadas denominadas unidades de ictus.
En ellas se aplican medidas de diagnósticos, cuidados generales, tratamiento específico y control de complicaciones que permiten asegurar la mejor evolución para los pacientes. Una vez superada la fase aguda, los cuidados del paciente deben ir dirigidos a prevenir nuevos episodios y a rehabilitar las discapacidades residuales. La prevención dependerá del tipo de ictus y de su causa. El neurólogo indicará el tratamiento para controlar los factores de riesgo, así como fármacos para evitar la formación de las placas de arteriosclerosis o de nuevos coágulos, antiagregantes, anticoagulantes, fármacos para el colesterol, el azúcar o la hipertensión, así como el tratamiento más adecuado de la arteriosclerosis ya formada. ¿Qué podemos encontrarnos después de un ictus? Puede haber alteraciones de la movilidad que pueden afectar a un lado del cuerpo o afectar a más extremidades. Podemos ver limitaciones articulares, es decir, no soy capaz de mover activamente una extremidad, un brazo, por ejemplo, y eso al final hace que el brazo no se pueda movilizar bien, y cuando el fisioterapeuta va a trabajar o bien cuando el paciente se va a vestir, además tiene mucho dolor. También podemos encontrar lo que pongo ahí como trastornos del control postural, que quiere decir alteraciones del equilibrio que pueden limitar mucho la capacidad funcional del paciente para moverse tanto en espacios interiores como en la calle. Trastornos de la coordinación, quiero coger la copa y en vez de coger la copa, pues o no puedo llevarme una cuchara a la boca porque no consigo llegar donde quiero. Trastornos sensoriales como visuales, es decir, se puede afectar, igual que se puede paralizar la musculatura de las extremidades, se puede paralizar la musculatura que moviliza los ojos de forma conjugada, de forma que podemos ver doble, este tipo de lesiones. También puede haber alteraciones auditivas, del gusto, del olfato. Estas últimas, las del olfato y las del gusto, es muy fácil que se nos pasen a los clínicos, porque es difícil que nos acordemos de explorarlo de forma sistemática y tampoco solemos preguntar, pero luego muchas veces el propio paciente refiere las cosas no me saben igual o no soy capaz de distinguir los olores, y eso tiene también su rehabilitación. También podemos ver trastornos de la deglución. Esto para nosotros es un caballo de batalla en el centro porque las familias, los pacientes y las familias saben que se atragantan a veces con algunas cosas, que cuando beben agua se atragantan o que con determinadas comidas tosen. Bueno, es importante porque tragar es una acción que requiere de una coordinación muy importante, y esa coordinación en muchos casos se pierde. Y hay que tener cuidado porque si la deglución no es segura, puede haber lesiones a nivel respiratorio, atragantamientos más importantes que pueden constituir una urgencia. Por lo tanto, no hay que minimizar y hay que contar a los profesionales que se encarguen de nuestro familiar, hay que contarles que eso está ocurriendo, porque se pueden hacer tratamientos por parte de logopedia, pero además también se puede hacer un esfuerzo por adaptar las dietas de alguna manera para que comer sea seguro. También puede haber trastornos del lenguaje, tanto a nivel de expresión como a nivel de comprensión, y también se puede afectar el control de esfínteres. Puede haber déficit en todos esos campos, y también, por supuesto, a nivel cognitivo, que es de lo que os va a hablar mi compañera. Buenas tardes. Bueno, las alteraciones cognitivas que podemos encontrar después de un ictus son muy variadas. Vamos a centrarnos fundamentalmente en estos 5 tipos de alteraciones, aunque pueden aparecer muchas más, pero estas son las más frecuentes. En cuanto a las alteraciones de la orientación es esa capacidad que tenemos para situarnos dónde estamos, en qué fecha estamos y quiénes somos. Y a veces después de un ictus una persona puede tener dificultades, sobre todo, por ejemplo, para saber la fecha en la que está, el año en el que está o incluso el momento del día, ¿no? La capacidad para saber quiénes son, a qué se dedican, qué formación tienen, si están casados o no, eso es más resistente a un ictus, pero a veces también pueden estar desorientados o confabular con respecto a esa información. Con respecto a la atención, esa es una afectación muy frecuente después de un daño cerebral, y es que la atención es una función cognitiva básica que de ella dependen el resto de las funciones cognitivas. Siempre que tenemos un daño cerebral hay pérdida neuronal, y por esa razón
tenemos menos recursos de procesamiento, como si fuera un ordenador que se ha quedado un poco anticuado y ahora no podemos abrir 2 o 3 programas simultáneamente, sino que tenemos que ir cerrando pestaña a pestaña porque no pueden funcionar todos a la vez. Esto lo vemos muchas veces con personas que han tenido un ictus. A veces puede ser incluso la dificultad para permanecer alerta a lo largo del día y sobre todo en las primeras etapas después del ictus pueden tener periodos de somnolencia, de incluso necesitar muchos descansos a lo largo del día. La atención focalizada tendría que ver con la capacidad que tenemos para centrarnos en una tarea e inhibir el resto de las cosas que están sucediendo a mi alrededor y que no prestar atención a ellas, sino distraerme. Ellos suelen tener dificultades para poder focalizar y no distraerse con todo. También podemos ver alteraciones de la atención sostenida, que tiene que ver con la capacidad que tenemos para mantener la atención centrada sobre una tarea. Y ellos muchas veces lo que les ocurre es que tenemos que cambiar la actividad frecuentemente porque si no, no pueden permanecer concentrados mucho rato sobre lo mismo. La atención dividida tendría que ver con la capacidad que tenemos para atender a diferentes tareas simultáneamente, como por ejemplo cuando vamos conduciendo y atendemos a lo que hacemos con el volante, lo que hacemos con los pies, a lo que dice el locutor en la radio, y sin embargo estamos prestando atención a múltiples tareas. Y esto es una función que cuando hay daño cerebral se ve afectado de una manera muy importante y las personas te dicen que si antes eran capaces de hacer la cena, ayudar a los niños con la tarea y estar hablando por teléfono, ahora eso no lo pueden hacer y tienen que hacer de una en una las cosas. Otra de las capacidades atencionales tiene que ver con cómo distribuimos espacialmente la atención. A veces después de un ictus, pues sobre uno de los hemicampos, normalmente sobre el izquierdo, pues no se presta tanta atención y entonces ahí tenemos diferentes problemas para encontrar las cosas o desenvolvernos en el entorno. Las funciones ejecutivas serían aquellas funciones cognitivas, tienen un nombre un poco especial, pero en realidad lo que se refieren es las que me permiten orientar mi conducta a un objetivo. Y esto constantemente lo estamos poniendo en marcha, ¿no? Constantemente tengo un objetivo, desde por la mañana me levanto y sé la cadena de pasos que quiero hacer para salir de casa e ir a trabajar, si me voy a duchar, si me voy a vestir, si voy a desayunar. Todo eso se puede desglosar en diferentes pasos, que pongo en marcha diferentes estrategias y que sobre la marcha voy resolviendo si me quedo sin café o si de repente no tengo agua caliente. Son pequeños problemas que surgen y tengo que poner en marcha alternativas para resolverlos. Son funciones muy complejas y las personas que tienen un daño cerebral pueden ver afectada a estas funciones en sus diferentes módulos. El primer módulo sería simplemente la capacidad que tenemos para motivarnos y plantearnos objetivos que queremos hacer. Hay muchas personas que después de un daño cerebral la familia nos dice que se han vuelto unos vagos y en realidad lo que pasa es que está afectado este componente y ellos no tienen la motivación suficiente para proponerse cosas para hacer. Habría que distinguir desde luego de un estado de ánimo más bajo, más deprimido, pero esto puede ser una afectación cognitiva derivada de un daño cerebral. Una vez que yo tengo un objetivo para hacer, tengo que desarrollar un plan de acción. ¿Qué pasos tengo que llevar a cabo? Y a veces las personas con daño cerebral les cuesta elaborar ese plan o ponerlo en marcha. Esa sería la ejecución, poner en práctica los planes. Y por último, la supervisión. Siempre que hacemos las cosas, destinamos recursos de procesamiento para supervisar cómo lo vamos haciendo. Y las personas con daño cerebral tienen dificultad para dividir los recursos entre diferentes cosas. Entonces, o estoy haciendo mi plan o estoy revisando cómo lo voy haciendo. Pero hacer sobre la marcha eso es difícil para ellos y al final terminan y no se han dado cuenta que a lo mejor no han llegado al objetivo que se habían planteado y hay que ayudarles a supervisar. La comunicación y el lenguaje, como vamos a tener después la posibilidad de escuchar a una logopeda, no me voy a meter mucho en eso, pero desde luego que sería esa capacidad que tenemos para comprender los mensajes, sean auditivos o a nivel escrito, y también la capacidad de expresarnos, ¿no? Y desde luego, desde el punto de vista del caso de Tere, a nivel cognitivo fue la principal afectación que ella sufrió, ¿no? Esa dificultad en la expresión. Y por último, la memoria y el aprendizaje, que tendría que ver con la capacidad que tenemos para consolidar nuevos conocimientos y almacenar nuevos conocimientos. Esa sería la dificultad más relevante en el daño cerebral. A veces las familias nos dicen que tienen buenísima memoria porque se acuerdan mejor que ellos de las vacaciones que hicieron hace 10 años en no sé dónde. Pero todos esos conocimientos que ellos tenían almacenados antes del daño, es muy habitual que ellos los conserven.
las teorías postulan que esos conocimientos los siguen teniendo en el almacén. A veces la dificultad está en encontrar en qué almacén está guardado, pero tienen ese conocimiento, con lo cual esa memoria suele estar preservada, que tendría que ver con la memoria retrógrada, lo que han hecho en su vida, lo que han estudiado, los conocimientos generales sobre el mundo, eso no se suele perder. Lo que sí que puede aparecer afectado es, desde el ictus hacia adelante, la dificultad para incluir nuevos aprendizajes y nuevos recuerdos en el almacén. Y es donde tenemos que insistir un poco en cómo poder ayudarles en eso, ¿no? Y luego están las agendas o esas estrategias compensatorias. Otros déficits cognitivos que son muy relevantes después de un ictus puede ser la nosognosia, que en realidad a lo que se refiere es la dificultad que ellos tienen para reconocer los déficits que tienen. Ellos muchas veces se ven a sí mismos como funcionando de una manera igual a antes, no se dan cuenta de las dificultades que tienen. Y para nosotros eso es un objetivo de tratamiento primordial, porque si ellos no son conscientes de los daños, no van a querer meterse en rehabilitación con el esfuerzo que eso les supone, ¿no? Así que es muy importante que ellos primero sean conscientes de las limitaciones que tienen después del ictus. Otras veces también aparece un comportamiento como más infantilizado, ¿no? Las familias a veces nos dicen que se han vuelto como un niño. Nosotros siempre insistimos en que no son niños, que son adultos que tienen unas necesidades especiales después del daño cerebral. Pero esa dificultad para tolerar la frustración, para quererlo todo aquí y ahora, para ser especialmente rígidos, todo eso tiene que ver también con el daño neurológico, con el daño cognitivo que ha quedado después del ictus. Nos metemos ya entonces con el caso de Tere, cómo la conocimos y cómo trabajamos con ella en CEADAC. Cuando llegó Tere, pues nada, ya sabéis los datos de ella mejor que nosotras. Nació en Albacete hace 46 años, era la menor de 4 hermanas, había estudiado grado de FP y trabajaba como auxiliar administrativa. Ella vivía de forma independiente en Alicante. El 19 de octubre sufre un accidente cerebrovascular isquémico frontal y temporal por una oclusión, como habíamos hablado, de la arteria cerebral media izquierda. Ingresa en el hospital de Alicante y posteriormente en San Vicente, ¿es cierto?, para hacer el inicio del proceso de rehabilitación. En febrero nosotros la valoramos en CEADAC y nos parece que cumple criterios para venir a trabajar con nosotros e ingresas el día 29 de febrero. En el caso de Tere, estos eran un poco los déficits de los que ella presentaba cuando nosotros la valoramos. Presenta una hemiparesia derecha, tenía también una alteración del control postural o una alteración del equilibrio, había una alteración cognitiva, como decíamos, sobre todo centrada en el tema del lenguaje. Y, había alteración cognitiva y además alteración en el lenguaje. Nuestra forma de funcionar es que una vez que valoramos al paciente y consideramos que podemos ayudarle, elaboramos como en muchos centros, no sé cómo trabajáis aquí, pero seguro que elaboráis programas de intervención individual, me imagino. Y nosotros funcionamos, yo creo que casi todos los que nos dedicamos a esto trabajamos así. De forma que, la parte física, digamos, había que trabajar intentando potenciar todo su lado derecho, había que trabajar todo lo relacionado con el tema del equilibrio, no solamente para que ella se moviese dentro de casa, sino también para que pudiese salir a la calle. Yo creo que ya estaba saliendo algo a la calle, pero poco, acompañada, muy supervisada. También tenía espasticidad, con lo cual, yo me planteé que podía ser una ayuda el infiltrar para ver si podíamos cambiar un poco ese patrón de marcha y ayudarla a mejorar en ese sentido. Tenía el hombro derecho estaba limitado y doloroso. ¿No, Lupe? Perdonadme que os presente, porque además a Teresa le va a hacer muchísima ilusión, porque ha venido también Guadalupe, que fue su fisioterapeuta y la culpable de que hoy haya salido a recogernos. Bueno, aparte de vosotros, que habéis continuado el trabajo, por supuesto. Entonces, era especialmente doloroso el brazo, era uno de los... Entonces, esa fue una parte importante del trabajo. Como os pongo ahí, valorar la posibilidad de infiltrarla con toxina. Esto es un poco lo que nos planteamos para empezar a trabajar. Todo lo que tenía que ver con terapia ocupacional, pues como siempre tenía que ver con el incremento de su autonomía.
En ese momento Tere estaba, me parece, en casa en casa de su madre, muy bien cuidada, muy bien mimada. A su madre la regañamos muchísimo, muchas veces, para que dejara de mimarla, no de quererla, pero de mimarla tanto. Y esa fue una labor muy importante por parte de los terapeutas ocupacionales, que Tere fuera capaz de recuperar otra vez su autonomía, tanto en las actividades más básicas como en las que llamamos instrumentales o avanzadas, que tienen que ver ya con recuperar el control de su vida, salir a la calle y gestionarse. Y luego trabajar en la medida de lo posible su brazo derecho, que era, digamos, lo más afectado, lo que podía afectarla para esta independencia. Desde el punto de vista cognitivo, como hemos dicho antes, la principal alteración era la afasia que tenía de predominio motor, es decir, que ella tenía más preservada la capacidad de comprender que la de poder expresarse. Y es verdad que esta es una afectación que para las personas que la sufren es muy frustrante, porque ellos tienen sus pensamientos y sus ideas perfectamente instaurados, ellos saben lo que quieren decir, pero esa dificultad tan terrible que tienen entre traducir los pensamientos en palabras, pues son situaciones muy frustrantes y que generan mucha incapacidad. Así que esa fue el principal objetivo de rehabilitación desde el punto de vista cognitivo, y lo abordó la logopeda. Y aparte de eso, desde el punto de vista cognitivo, también vimos que Tere tenía enlentecida la curva de aprendizaje, es decir, ella podía aprender adquirir nuevos conocimientos, pero necesitaba más ensayos de presentación, necesitaba que le presentáramos más veces las cosas, hacer más veces las cosas, para que esa huella de memoria quedara perfectamente instaurada y pudiera recuperar esa información a largo plazo. Eso lo estuvimos trabajando con estrategias de codificación de información y estrategias mnemotécnicas, y también observamos que en la solución de problemas ella tenía cierta rigidez, de forma que ella planteaba un plan de acción para llegar a su objetivo, y si ese plan de acción no le daba resultado, le costaba mucho trabajo plantear una alternativa, se había vuelto como menos flexible. Entonces ahí tuvimos que trabajar también con ella la capacidad de poder abrir abanico de otras posibilidades cuando lo que habíamos planteado no da resultado. Este era el horario de tratamiento que tenía Tere, de lunes a viernes, no se aburría mucho. La dejábamos llegar los lunes a las 12 para que no tuviera que salir muy pronto de Villarrobledo, y los viernes salía prontito de logopedia para llegar aquí. Para nosotros siempre es muy importante, para las personas que no son de Madrid, por lo menos el fin de semana que vuelvan a sus entornos, ¿no? No entendemos la rehabilitación si no es con el trabajo de todo lo que han aprendido esa semana en las terapias, devolverlo a casa. Al fin y al cabo, el paso por CEADA, que es temporal, donde ellos van a vivir es en sus entornos, y ahí es donde tiene que cundir y brillar un poco el trabajo que están haciendo. Pues como veis, un poco pues tenía de todo, desde bicicleta, fisioterapia, el posturógrafo, que ahora os explicará Susana, talleres de comunicación, tenía talleres de razonamiento, inglés en la cafetería, tenéis algunas charlas en inglés, acalculia, con el tema del lenguaje está muy ligado los déficits de cálculo, actividades de ocio, comprensión lectora. Yo, por ejemplo, de la parte física, obviamente todo el mundo quiere más. Eso, ¿no?, es algo común en todas las terapias, por supuesto, pero la fisioterapia es... en nuestro caso, por ejemplo, pueden, bueno, ya dependiendo del caso, de la disponibilidad y tal, tienen su tiempo de fisioterapia, pero también la actividad física muchas veces les explicamos que también es el ir caminando en el centro, que bueno, aquí Teresa ya estaba en otro punto, pero cuando llegó allí, el hecho de caminar a todas las actividades, el hacer los talleres de equilibrio, el taller de estiramiento y conciencia corporal, que lo puso en marcha Lupe y fue un acierto porque no lo teníamos implementado hasta que lo sugirieron, y que es verdad que vienen muy rígidos y han perdido un poco, ¿no?, están muy en bloque y les viene muy bien. Es decir, como veis, también hay una parte que llevan los monitores de deporte, que son que están un poco especializados en deporte adaptado, de forma que han establecido una serie de talleres que están enfocados desde el punto de vista del deporte y que complementan el resto de la actividad física. Entonces, bueno, yo recuerdo a Tere quejándose por la cantidad de fisioterapia. Tuviste 2 fisioterapeutas, también estuviste con Elena al principio. Siempre les parece poco, pero la verdad es que la actividad física que desarrollan es bastante importante, de distinta forma, pero bastante importante.
Y una cosa que estaba viendo aquí, que veréis AVDs en habitación, tiene que ver con que la terapeuta ocupacional, cuando ya ve que ellos son capaces de gestionar su habitación, pues ya la camarera limpiadora no entra en el cuarto, y ya se hace su cama, organiza su ropa sucia, barre su habitación, friega y todo eso cuando toca. Así que también en eso intentamos ser lo más ecológicos posibles, ya que están en un centro residencial, pero por lo menos que se gestionen las cosas suyas, ¿no? El 1 de marzo empezó con mi terapia, ahora hablamos de lo que es una terapia en relación con el equilibrio. Y aquí tenéis varios seguimientos que tenemos registrados en la historia de su evolución y, como veis, va muy rápido. Tiene desde los que tenéis aquí reflejados, va todo muy rápido. Empieza con terapia de equilibrio, era bastante dependiente cuando vino, enseguida empezó, cuando trabajando con la terapeuta, empezó a ser muy independiente en lo que era lo básico, el vestido, el aseo, todo esto. Cuando decimos independientes para desplazamiento, cuando vienen en general van supervisados por auxiliares que les llevan a las terapias, a veces porque hay un problema de orientación, porque no saben muy bien ubicarse dentro del centro, y otras veces porque es necesario, porque en este caso había una alteración del equilibrio que precisaba que fuese acompañada, pero rápidamente pudimos retirar esa supervisión, con lo cual ella cada vez era más autónoma en muy poquito tiempo. Retirar apoyo para la marcha. Traía una férula nocturna de las que se adaptan en un primer momento en el hospital. Nos parece que ya no estaba justificada en ese momento y la retiramos. Como ya el grado de movilidad era importante, le retiramos la heparina. En fin, y ahí aparece ya el trabajo que hacemos con las familias, que como decía Amor, para nosotros es imprescindible, porque si la familia no está en línea con nosotros, no entiende, o sea, hay una comunicación por parte de los terapeutas directa con la familia que implica que ya está haciendo, por ejemplo, ya se está haciendo aquí la cama, o ya está vistiéndose, o ya está, esto no se le puede ayudar a hacer en casa, porque si no, no tiene ningún sentido. Que lo haga en un centro y no lo haga en su casa es como si no tiene sentido, ¿vale? Entonces insistimos mucho en eso y nos reunimos periódicamente con la familia, tanto para contarles cómo les vemos en las diferentes áreas, como para que ellos nos transmitan cómo está siendo en su entorno. No, de hecho solemos decir que la familia es el 50% del resultado del tratamiento, ¿no? Y lo vemos claramente. Obviamente las secuelas que tiene una persona después de su daño cerebral le va a marcar mucho el pronóstico, pero la familia, si se pone del lado del equipo de rehabilitación, os supone también para nosotros otra barrera que tenemos que traspasar, es clave, ¿no?, para poder avanzar todos en la misma dirección. El día 2 de junio se le infiltra toxina, que ahora hablaré un poquito más tranquilamente de eso. Y pasamos también el simulador de conducción. Tere, en su afán por ser más autónoma, quería volver a conducir. En el centro tenemos un simulador, no es como conducir, pero bueno, nos da un poquito de información, sobre todo sobre si ellos son capaces de atender a diferentes estímulos a la vez y cómo es de rápida y de eficaz la toma de decisiones, ¿no? Porque aparecen imprevistos de peatones y coches que aparecen en cualquier momento, ¿no? Entonces ella, con el cambio de marchas automático, la verdad es que desempeñó bastante bien la prueba. Le dimos un aprobado. Los fisioterapeutas ya empezaron a salir a exteriores porque el grado de equilibrio que había alcanzado dentro, en los talleres de equilibrio, en el posturógrafo, era lo suficientemente bueno como para hacer ese segundo paso, que es muy importante, que es el de salir a exteriores. Porque si eso no se trabaja, bueno, si la persona está muy segura en casa pero no sale, es una persona muy dependiente. Por lo tanto, pues se hizo un trabajo específico en exteriores. Y ahí veis que ya se empieza a hablar un poco del alta, ¿no? CIADAC, como cualquier centro, quizá, bueno, un centro de nuestras características, que por estar donde está obliga a la gente que está más lejos a desplazarse, es una especie de burbuja, yo creo, ¿no? Y entonces cuesta mucho salir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que se prepara con ellos, pero también con la familia, porque va a haber una continuidad, y fijaros lo larga que ha sido la continuidad. Ahora veremos la fecha del alta y la fecha en la que estamos hoy, y todavía seguimos en el proceso de rehabilitación, o sea que no se termina con un centro de subagudos ni muchísimo menos, y ahí es donde tienen toda la importancia este tipo de recursos, porque este es un proceso que todos sabemos que es muy largo y que sigue habiendo mejoría a lo largo del tiempo y justifica el trabajo que estamos viendo hoy aquí.
En cuanto a la espasticidad, ¿a qué llamamos espasticidad? El que tenga alguien cerca con un daño cerebral sabe que la musculatura se vuelve muy rígida, aumenta su tono. Esto puede tener implicaciones a muchos niveles. Era una de las características de la clínica que presentaba Teresa. Puede tener implicaciones, decíamos antes, un hombro doloroso que a Lupe le costaba trabajar porque al aumentar el tono aumenta a nivel proximal y entonces no se podía separar bien. Eso tiene una implicación en la higiene, tiene una implicación en el vestido y además en la calidad de vida si el dolor no se controla. En todo esto que está entrenando el terapeuta ocupacional para que sea autónoma en el vestido, si tiene un tono muy, muy importante no lo puede vencer y no desarrolla esa actividad. Hay diferentes tratamientos, hay gente que está con tratamiento por vía oral. Mi experiencia personal, pero seguramente si hubiera aquí otro profesional podría no estar de acuerdo conmigo, es que en el caso de los pacientes de ictus que presentan espasticidades importantes y generalizadas, el baclofen por vía oral, el lioresal, es poco efectivo. A mí no suele ser suficiente. No digo que no sea efectivo del todo, pero se queda un poco corto. A veces se pueden poner unas bombas, que es el dibujo que vemos en la diapositiva, que es un dispositivo que va implantado a nivel subcutáneo y que libera directamente la medicación para rebajar ese tono muscular en el canal medular. Y se pone en casos en los que no se controle con el resto de... Hay pocos casos que precisen esto, pero bueno, es una de las posibilidades. Y por último, la infiltración de toxina botulínica. Este es un poco el esquema de los músculos que infiltramos en el caso de Teresa, que bueno, básicamente fue miembro superior derecho y miembro inferior derecho. No recuerdo si te molestó, si te quejaste, si me insultaste, sí. Bueno. Es el posturógrafo. Como veis ahí, cuando hablo de posturógrafo tiene que ver con el control postural y por tanto el equilibrio. Es una plataforma que está conectada, tiene unos sensores y está conectado a un ordenador. Esta plataforma lo que nos dice es si el equilibrio está afectado y en qué. De manera que nos permite trabajar, primero diagnosticar que hay una alteración objetiva del equilibrio y además propone una serie de ejercicios que ellos realizan semanalmente en los que tienen que transferir el peso a donde les propone el ordenador, ¿vale? Podemos trabajar con la superficie firme o empezar a meter superficies más inestables como puede ser el cojín que veis en la imagen. Y Teresa estuvo haciendo este tipo de terapia, además de otras ya a nivel individualizado con fisioterapia y demás. El posturógrafo de por sí no es una terapia única. Para mí es un complemento a lo que se trabaja en fisioterapia, porque el posturógrafo no sustituye en ningún caso a la labor del terapeuta, en ningún caso. Pero es una buena medida de diagnóstico y una buena medida de evolución. Entonces, bueno, nosotros lo utilizamos todo un poco como un complemento. Bueno, el alta de CEADAC de Teresa fue el 2 de septiembre y, bueno, como cosas importantes que se llevaron ese día, pues desde terapia ocupacional se había recomendado la tabla de preparación de alimentos para que a pesar de la alteración de la mano derecha se pudiera ser independiente en el cortado y pelado y todo ese tipo de cosas. Por el tema de la memoria recomendábamos también una agenda para anotar las citas y los recordatorios importantes. Se había entrenado la compra por internet, estaban ya con el piso para que viviera ella sola en Villarrobledo ya mirado y visto y todo eso, o sea que estaba ya eso como todo muy en marcha. Llevaba adaptado para exteriores un bastón de trekking que, bueno, ahora no lleva apoyo. Eso, algo de culpa tendréis. O sea, en CEADAC lo retiró dentro, pero se le puso como punto de referencia para exteriores, que era donde estaba más insegura. Sin embargo, hoy han hecho un buen trabajo aquí en Villarrobledo porque ha salido a recibirnos a una buena velocidad. Bueno, también se adaptaron férulas porque bueno, la nocturna no tenía sentido, pero para mejorar el patrón de marcha, menos gasto energético, un mejor patrón, tenía sentido adaptar. Ahora no sé si la llevas. Sí. Vale. Y luego, muy bien, me has hecho los deberes. Y también tenía una, yo creo que no era esta es distinta. Sí.
Es decir, son adaptaciones para evitar esas retracciones articulares y, en el caso de miembros inferiores, para mejorar el patrón de marcha. Y bueno, lo que pasó a partir del 2 de septiembre del 2016, hemos venido desde Madrid para que nos cuentes esto en primera persona, así que estamos deseando oírte después de Laura. Bueno, gracias por vuestra ponencia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, añadir alguna cosa o hacer algún tipo de pregunta? A veces una consecuencia de un ictus, cuando hay una patología de tipo psiquiátrico, puede aplanar, es un poco lo que vemos, ¿no? En nuestra experiencia puede aplanar un poco los síntomas conductuales más llamativos, los síntomas positivos más importantes, puede mejorar a nivel conductual. Y nuestra experiencia es que una vez que empezamos el proceso de rehabilitación, a veces cuando mejoran recuperan un poco esa patología psiquiátrica previa, pero en el momento del ictus y durante un tiempo puede minimizar los síntomas positivos. De todas maneras, por ejemplo, nosotros contamos con y es muy importante ese papel, con una psiquiatra que tiene bastante experiencia en daño cerebral, porque el manejo de los medicamentos en el daño cerebral es muy específico. Entonces, ella viene semanalmente y valora a los pacientes que consideremos oportuno. Paso la palabra a Laura. Laura Herreros, perdón. Sí, es logopeda del centro de aquí de Villarrobledo, Rayuela. Bueno, yo conocí a Teresa en Rayuela, el centro de psicología y logopedia donde trabajo, hace ya unos meses. No sé si empezaste, no me acuerdo de la fecha, marzo, abril, por ahí. Y nada, yo voy a hablar eso de la intervención logopédica que estamos llevando a cabo, primero conmigo, ahora actualmente está trabajando con Ana. Y nada, pues aportar mi granito de arena, a ver si queda un poco más claro todo. Yo he hecho una breve introducción sobre qué es el ictus, tipos, factores de riesgo, que ya lo han explicado Susana y Amor perfectamente, así que eso lo paso directamente. Sí que en esta diapositiva hay una frase muy significativa, ¿no? Que el tiempo es cerebro. Por lo que decíamos, que en el momento que nos empecemos a notar cualquier síntoma de los que ellas han comentado, pues eso, de pérdida de visión, que se nos va la boca o se nos tuerce un poquito, lo que sea, importante ir al hospital, porque eso, cuanto antes nos cojan, pues mejor. El inicio de una rehabilitación precoz es clave para conseguir la mayor recuperación funcional. Se describen secuelas prácticamente en la mitad de los pacientes. Por ello es importante realizar un tratamiento rehabilitador desde las fases más iniciales. En el caso de Teresa, ella tenía muchas secuelas en un principio y a día de hoy, pues eso es lo que estamos diciendo, es que está muy bien. Y ahora voy a lo mío, a lo que es la intervención logopédica tras un ictus. ¿Por qué se ve afectado el lenguaje tras un ictus? El 38% de las personas que sufren ictus presentan después una pérdida del habla o del lenguaje, siendo la afasia uno de los problemas más notables. Esto se produce porque el accidente cerebrovascular ha tenido lugar en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es donde se encuentra el área del control del lenguaje. Aquí paso a describir lo que es afasia. Afasia es un trastorno neurológico causado por un daño en las partes del cerebro que son responsables del lenguaje. Los principales signos del trastorno incluyen dificultad para expresarse al hablar, problemas para entender una conversación y dificultades para leer y escribir. Esta foto me parece muy significativa, por eso la puse, porque bueno, así todos vamos a entender lo que es la afasia perfectamente, ¿no? Hay como un relámpago en el cerebro y de repente pues una X en la boca, ¿no? Nos quedamos sin expresión, a veces sin comprensión, y ahí en la parte de abajo como un laberinto, pues eso, porque todo se hace muy complicado para encontrar a veces las palabras o para comprender lo que nos dicen. Las áreas específicas del lado izquierdo del cerebro que controlan el lenguaje son el área de Broca o área motora, responsable de la producción del habla, de lo que es la expresión,
como han comentado Susana y Amor, Tere tenía más afectada esta área a nivel de expresión. Y también el área de Wernicke o área sensitiva, que es la responsable de la comprensión del lenguaje. Puede ser que tras un ictus esté afectada una y la otra no, o que estén afectadas las dos y el paciente ni se exprese, ni pueda expresarse, ni comprenda, o que comprenda y no pueda expresarse, o al revés. Ahora vamos a ver un ejemplo más adelante de lo que es una afasia de Broca o de Wernicke. Aquí también pues una foto donde se ve cada área, los puntitos rojos. El área de Wernicke, como digo, es comprensión y Broca, expresión. Y aquí vemos también que en el hemisferio izquierdo pues es el que controla razonamiento, lenguaje hablado, escrito, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha. Si la afectación cerebral es más en el hemisferio izquierdo, pues el lenguaje se verá muy afectado. Vale, 4 tipos principales de afasia. Aquí esto es un mundo y hay muchos tipos, hay muchas variantes, pero bueno, por hacer un poco todo más claro, pues he puesto solamente estos 4 tipos. Afasia expresiva, que es cuando el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Sabe lo que se le pregunta porque lo comprende o quiere expresarse en un momento determinado, pero no le salen las palabras. Afasia receptiva o comprensión, se escucha la voz o se puede leer un impreso, pero no se le encuentra sentido a lo que se lee o se escucha. Puede estar viendo las noticias en la tele y no estar enterándose de nada porque no comprende el mensaje, o leer un texto y te lo lee perfectamente, pero luego le preguntas qué has leído y no te lo sabe explicar. Eso con Teresa a veces también nos pasaba y la verdad es que nos reíamos mucho con estas cosas. Afasia nómica, cuando se tiene dificultad para usar las palabras correctas, le cuesta describir objetos, lugares, eventos. Bien, cierra los ojos, apriétalos. ¿Puedes apretar mis dedos? Fantástico. Mueve los dedos de los pies, por favor. Eso es, muy bien. Perfecto. Se le dan bien los test. Saqué buena nota en... ¿Cómo se llamaba? Selectividad. ¿Puedes decirme qué es esto? Cielo. Piénsalo. Cielo, lo tienes delante de ti. ¿Puede verlo? Sí, lo veo, pero es que no me sale el... Vale, no pasa nada, piénsalo. A veces cuesta recordar los nombres. Inténtalo. ¿Cómo me llamo? Lo sé, pero... ¿Y tu hijo? Lo sé, aunque ahora... ¿Cómo se llama? Lian, dale un momento. Es... ¿Cómo se llama? Es... Él se lo puso. Le llamó así por su padre. Como no recuerda el nombre de su propio hijo. Sabe que es su hijo. El hemisferio derecho percibe la conexión emocional con el bebé, pero no se comunica con el izquierdo. Allí nacen las palabras. Hemos cortado la conexión entre ambos hemisferios. Necesita crear otras. ¿Y cuánto tardará? Lo conseguirá. La recuperación es dura. Es un proceso de aprendizaje. Debes ser paciente y ayudarle. No podrá hacerlo sin tu apoyo. Se ve muy claro eso, tras un ictus, en el momento más agudo, cuando se despierta el paciente, cuando ha sido muy grave, pues a veces pasa esto. Y eso, luego también lo que dice, hay que ser paciente, ayudar mucho, sobre todo pues eso, las familias en esta fase son súper importantes, es lo que comentaban ellas. Yo a Teresa la he conocido siendo mucho más independiente, pero sí que en las primeras fases, pues claro, la familia tiene que ser paciente, ayudarla y luego todo poco a poco va saliendo, porque ahora ella es capaz de mantener
una comunicación muy buena. Y luego, por último, afasia global, que es cuando el paciente no puede hablar, ni entender lo que se le dice, ni leer, ni escribir, ¿no? Sería un poco todo, afectada la expresión y afectada la comprensión. Aquí tenemos unos ejemplos, no sé si lo veréis bien, afasia de Broca. La terapeuta enseña un dibujo de un vaquero lanzando un lazo a un caballo y le pregunta, ¿qué es esto? Y el paciente, terapeuta, un vaquero. Paciente, vaquero y terapeuta, ya, el caballo está atado con una cuerda, ¿no? Cuerda, ah, sí, sí. ¿Qué está haciendo con la cuerda? Cuerda, está lanzándola, ah, sí. Es como que se va apoyando en lo que el terapeuta le va diciendo, pero realmente no le está saliendo de escribir la lámina, sino que el terapeuta le va dando pistas y palabras y lo único que hace es repetir lo que le está diciendo, porque realmente no puede acceder al léxico para describir lo que es eso. Y en afasia de Wernicke, pues bueno, aquí es un poco contestar por los cerros de Úbeda, ¿no? No estás contestando a la pregunta. ¿Cómo sigue usted? Sí, sí, gracias. ¿Le hemos hecho antes esta prueba? No, creo que no he estado nunca. ¿Puede decirme cómo se llama usted? No, no he salido de aquí. ¿Dónde vive usted? Sí, sé, sí, voy a poder ayudarle. Puede que mi padre sepa algo. No tiene nada que ver la pregunta con la respuesta. Ahora aquí hago distinción, paciente con afasia leve y grave. Con afasia grave puede que no entienda nada lo que se le diga, puede decir poco o nada en absoluto y puede usar aproximaciones de frases como sí, no, hola, gracias y poco más. En el caso de Teresa, pues al principio, por lo que ella me ha comentado, estaba en afasia grave porque ella dice que no se expresaba, solo se reía y ahora, pues bueno, es una afasia leve. Puede ser capaz de mantener una conversación normal en muchas circunstancias, puede tener problemas en entender el mensaje cuando sea largo o complicado. Eso yo creo que no le pasa tanto, que a nivel comprensivo ella comprende perfectamente. Esto sí le pasa, lo de puede tener problemas en hallar las palabras, anomia, para expresar una idea o explicarse. Esto es similar a tener una palabra en la punta de la lengua. Esto sí le pasa, que a veces dice, ¿cómo era esto? Lo tengo en la punta de la lengua. Y sí, eso sí que le pasa un poquito. Otros trastornos del lenguaje, pues disartrias. La disartria es una alteración en la articulación de las palabras provocada pues por el bajo tono muscular o eso, hipotono o hipertono, ¿vale? Cuando hay en la musculatura orofaringia, a nivel de lengua, labios, mandíbula, hay bajo tono muscular o espasticidad, pues no salen las palabras igual, cuesta mucho articular. Mutismo es una discapacidad total o parcial para comunicarse verbalmente. Agrafía, que es la pérdida de las habilidades de escritura, y alexia, que es la pérdida de habilidades de lectura. Cobra vital importancia la labor del logopeda en la recuperación de las habilidades comunicativas de los afectados para que en la medida de lo posible puedan llevar una vida normal. El tipo de tratamiento dependerá de las necesidades de cada paciente, pero bueno, siempre se hacen los 4 pasos más importantes, que es la evaluación previa, que nos ayuda a observar las áreas más afectadas. ¿Qué ha pasado aquí? Posponer. Vale. Se hace la evaluación, se valoran los aspectos de la comunicación y sobre eso pues elaboramos un programa de intervención, como también han dicho Susana y Amor, siempre es la manera de proceder. Luego intervención directa e indirecta. Directa es con la paciente o el paciente e indirecta es con la familia. En este caso, como digo, yo conocí a Teresa ya muy independiente, ella muy libre y sí que es verdad que no se han dado tantas pautas a nivel familiar. Y luego, por último, evaluación final cuando pues, se le dé el alta pues, para valorar los objetivos, si ha conseguido todo lo que nos hemos propuesto en un principio. En la evaluación no voy a entrar mucho, voy a decir las áreas que
que el logopeda mira, pero no voy a entrar mucho. Sí que las siguientes diapositivas son de tema de evaluación, pero por no aburrir, que es un rollo ya, pues eso. Me voy a ir más a lo que es tratamiento. Entonces eso, la evaluación, pues miramos el habla, la comprensión, la expresión, la comunicación social, la lectura y escritura y otros trastornos como puede ser la deglución. En el caso de Teresa, la deglución no estaba afectada cuando yo empecé a trabajar con ella, pero si está afectada, pues sí que también los logopedas nos encargamos de trabajar ese aspecto. Esto es lo que digo que voy a pasar, ¿vale? Que es lo que nosotros miramos a la hora de elaborar un programa de tratamiento individual. Existen numerosos tipos de tratamientos para trabajar todas las áreas del lenguaje que puedan estar afectadas. Todo dependerá de las necesidades y objetivos del paciente. Y ahora aquí voy un poco a intervención. Trabajaremos memoria, recordando acontecimientos pasados de su vida, pues preguntarle por cosas que ha hecho en su vida o que ella sea capaz de recordar pues eso, en qué trabajaba, cuántos años estuvo trabajando en un sitio, en otro, preguntas sobre su familia, cosas así, ¿no? Personajes famosos, preguntas también sobre sus vidas, pues no sé, ¿quién es Julio Iglesias o con quién estuvo casado? Yo qué sé, pues preguntas así que se nos vayan ocurriendo. Características de ciudades, ¿dónde está la Torre Eiffel? O dime un monumento muy importante de Barcelona, cosas así. Repetición de frases. Aquí también nos reíamos un montón porque yo le decía la frase y luego ella o me decía 20 veces repítemela o me cambiaba la frase y ya está. Recetas de cocina, bueno, realización de secuencias, recetas de cocina, también es una técnica, pues cómo se hace la paella, cómo se hace el salmorejo, todo esto a ella sí que se le daba bien. Partes de canciones, darle una parte y que ella tuviese que terminar la canción. Acontecimientos importantes, por ejemplo, ¿en qué año fue la Guerra Civil Española? Cosas así. Refranes, aquí también. Aquí yo a lo mejor le decía a quien madruga para que ella me lo terminase y ella decía Dios le ayuda o amanece más temprano. Me lo cambiaba. Y luego fechas importantes marcadas en el calendario. Este ejercicio sí que se le daba muy bien siempre, pues el 14 de febrero que se celebra o el 12 de octubre o el 8 de diciembre. Eso sí que se le daba bien. Trabajaremos praxias y noxias. Esto le gustaba poco trabajarlo. De hecho, creo que lo hicimos... Esto, a ver, es para el tono muscular, ejercicios labiales, linguales y mandibulares, las praxias delante del espejo. Es eso, pues por el tema de la disartria, pues volver a la musculatura a su normalidad. Reconocimiento de objetos, encontrar objetos en una lámina, encontrar diferencias... actividades de mímica y actividades con relojes, pues márcame en este reloj las 7:15 o las 6:30 en un reloj en blanco. Todo esto ella lo hacía bien. Luego, en el tema del lenguaje, pues principalmente evocación de vocabulario a través de diferentes actividades. Esto es lo que más trabajábamos, en lo que más hincapié hacíamos, porque eso, ella todavía le falta... A nivel de fluidez verbal, pues eso, vocabulario, a veces le cuesta acceder a la palabra que necesita. Lo que pasa es que sí que da el rodeo suficiente como para hacerse entender y se le entiende perfectamente si no le sale esa palabra en cuestión. Completábamos frases, ordenar frases desordenadas, pues eso, fluidez verbal, narración de acontecimientos, descripciones, descríbeme qué es una cuchara. Y el ejercicio consistía en que ella dijese, pues una cuchara es un utensilio de menaje de la cocina que sirve para comer, o sea, hacer una descripción total del objeto que yo le estaba indicando. Preguntas sobre todo, preguntas de todo y de animales, profesiones, hábitos, he puesto por poner algo, pero muchas preguntas para que ella fuese cogiendo fluidez. Y luego comunicación social, eso como he dicho antes, ella a nivel social... muy bien. Funciones ejecutivas,
También las trabajamos nosotros, en plan, pues qué tienen en común estos objetos, por ejemplo, una almohada y un cojín, o explicar pasos necesarios para realizar una actividad, diferenciar grupos de palabras, por ejemplo, abrelatas y sacacorchos, en qué se diferencian, estimaciones temporales, ordenar secuencias, seguir instrucciones, preguntas de razonamiento, esto ya lo ha explicado Amor antes también. Pues eso, todo mucho tema de razonamiento. ¿Qué harías si pierdes la cartera y estás en el supermercado ya con la compra hecha, ¿no? Y ella tiene que resolver lo que se le está planteando? Cálculo también, continuar o completar series numéricas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, resolución de problemas, actividades con dinero. Trabajaremos también lectura y escritura, comprensión lectora sobre todo. A veces leíamos un texto y nos costaba comprender bien el mensaje que se nos estaba dando, o nos quedábamos con algunas ideas pero otras se nos escapaban. Y luego, bueno, escritura. Teresa escribe con la zurda súper bien y tiene una letra súper bonita, que eso, bueno, yo a veces lo decía, digo, yo eso no lo podría hacer, que tiene una letra súper bonita, se maneja muy bien. Y a nivel de faltas de ortografía, nada, todo perfecto, con sus tildes y todo. Bueno, y hasta aquí mi ponencia. Espero que os hayáis quedado con algo, que haya podido aportar algo en esta charla. Nada, gracias a Teresa por haberme invitado. Me daba un poco de yuyu, ya lo sabes tú, pero bueno, tampoco podía decirte que no. Y nada, ella es... yo he trabajado con ella, pero también tengo que decir que ella a mí me ha enseñado una lección súper importante. Siempre decía que ella le daba gracias a la vida por el ictus. Yo decía, ¿cómo puedes decir eso? Pero sí, pues porque ha aprendido a ver las cosas de otra manera, porque lo está llevando de una manera que, no sé, yo a veces lo pienso y digo, yo creo que estaría súper deprimida, o no sé, ¿qué es eso? Que hay personas que hacemos de un granito de arena un problemón y una montaña, y ella ha sido al revés, de un problemón o de una montaña, pues ha hecho un granito de arena y se supera día a día. Nos sorprende a todos y vamos, yo la admiro por eso, porque es una campeona, una luchadora, es valiente. Y nada, y ahora te voy a dejar a ti, que estás deseando ya empezar. Gracias a todos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, algo que queramos preguntarle a Laura como logopeda? Bueno, Teresa, tu turno. Sí que voy a interrumpirte un poquito, ¿vale? Porque aquí hemos hablado todos de ti. Yo pasaste por mis manos como fisioterapeuta del centro. No puedo decir mucho más que no se haya dicho ya. Yo también tengo que decir que he tenido la suerte de trabajar con ella. Es una de las personas más trabajadoras que ha pasado por mis manos, eso lo diré siempre, ella lo sabe, se lo dije desde el primer minuto que la conocí. Es una persona con mucha voluntad, una voluntad de hierro, muy fuerte, tanto personalmente como emocionalmente. Se derrumbará como todo el mundo, no digo que no, pero por aquí tuvo un paso muy breve. De hecho, me dolió cuando se fue un poquito, se lo dije, digo, ¡ay, te me vas, cachis! Pero sé que su trayectoria ha sido cuesta arriba, muy cuesta arriba, y sigue siéndolo a día de hoy, y aquí la tenemos. Teresa, todo tuyo. Gracias. Quiero hacer una reflexión y me perdonáis si me equivoco, ¿vale? Ictus, una sonrisa. Buenas tardes. No puedo empezar esta sin antes hacer los agradecimientos desde el corazón. Gracias a los asistentes por acompañarme en este día y en este tan especial e importante en mi vida.
Gracias a los ponentes, Susana y Amor, por haber desplazaros hasta aquí, por haber sido mis guías en el CELAC, por vuestra comprensión y cariño, por vuestra profesionalidad. Gracias a Laura Herreros y al Centro Psicológico Rayuela por ser uno de mis apoyos aquí en Villarrobledo y por vuestro trabajo y vuestro cariño. Gracias a David Lugues por tu dedicación desinteresada para ayudarme a organizar esto. Deseado para mí. Y gracias, Carlos Arévalo, por tu tiempo. Y finalmente, gracias a Paquita y a Katy por tanto trabajo como habéis realizado para que exista un centro como este, que tantas personas podemos rehabilitarnos, relacionarnos, ilusionarnos con nuestros avances. Paso a relataros mi experiencia. Podría decir que todo empezó en el 19 de octubre de 2015, pero eso no es cierto. Todo empezó un año antes, un año durísimo en el que no quería vivir. Todo me daba igual, todo no quería salir de mi casa y tuve 2 ictus. El primero en la ducha. Mi pierna y mi mano derecha quedaron sin fuerzas y me caí al suelo. Duró poco. Llamé a mi hermana y nos fuimos a urgencias. Me diagnosticaron ansiedad y depresión. Pasados un mes aproximadamente, cuando mantenía una conversación telefónica con una amiga, me quedé sin habla. A la mañana siguiente fui al médico de cabecera y me diagnosticaron fue el mismo. Yo estaba muy mal, pero no podía expresar lo que era antes las preguntas de mis familiares y amigos. Estaba desesperada, me quedé en mi casa, quizá como esa arteria cerebral que se iba cerrando. No tenía ilusión, ni fuerzas, ni capacidad para enfrentarme a la vida cada mañana. No quería vivir. Y llegó el 19 de octubre. Y ante la insistencia de mi hermana Angelita, me ingresaron en el hospital. Porque he de decir que allí no se negaban a hacerme pruebas. Cuando me las hicieron, vieron que algo fallaba en mi cerebro. Parece que finalmente era una arteria cerebral que se cerró y con ella mi vida anterior. Esa vida fue en silencio, sin hacer ruido. Fueron días difíciles, muy duros. No podía moverme, no podía hablar. Mi cerebro no recordaba nada y solo había una figura en mi mente que nunca se me olvida, mi madre. Solo sabía llamar a ella. Fueron 15 días de ingreso y posteriormente
me trasladaron al Centro de Rehabilitación de San Vicente. Allí empecé a aprovechar mi segunda oportunidad de la vida que me estaba dando. Empecé a adaptarme a las nuevas circunstancias. No tuve, pero tuve gran suerte. No lo hice sola. Tuve a mis dos hermanas, Isabel y Angelita, que casi dejaron sus vidas en un segundo plano y dedicaron a cuidarme, a ayudarme, a estimularme, a ilusionarme con la persona que soy hoy. Fueron 3 meses duros e intensos. Acabó mi etapa, pero mi familia y yo no nos resignamos y buscamos en otro lugar donde seguir creciendo, y entonces la vida llegó al CEADAC. Aquí, en el CEADAC, cuando nuestros sueños se habían roto en pedazos, aprendí a resistir erguida frente a todo, a seguir viviendo, a resistir cuando duermo con soledad, a resistir cuando la noche no me deja en paz, a resistir cuando me cuesta mantener en pie. En definitiva, allí aprendí que aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero sigue siempre en pie. Quiero que veáis este vídeo, es del CEADAC, donde aprendí todo esto. Fue mi segunda escuela. Es imposible agradecer tanto a todos y cada uno de sus profesionales.
Aquí estuve 7 meses y aquí adquirí un grado de autonomía que jamás imaginé. Hice maravillosos amigos, Laura, Katy, Belén, Mauro y tantos y tantos. Pero como todo en la vida, llegó el final. Y entre el ictus. Que no te pare. Me perdió. Esto que siempre se me olvida. En otra etapa, ahora. Llegó la hora de la nueva Tere que se enfrentará al nuevo mundo. Puedo decir que estoy muy orgullosa de ello, que siempre lo intento hacer bien, con una sonrisa, con una esperanza. Mi vida ha cambiado radicalmente. Después de vivir 10 años en Alicante, totalmente independiente, tuve que venirme a Villarrobledo. Cuando llegué aquí, contra todo pronóstico, soy una nueva persona. Me siento feliz y me siento fuerte y me siento capaz y decido alquilarme un piso y vivir sola. Este fue el primer reto de mi vida. Lo conseguí y aquí estoy. Decido no poner límites y marco mis retos. Yo me esfuerzo cada día, pero también hacen posible que pueda alcanzarlos. Grandes profesionales que tengo a mi alrededor.
Como podéis ver, nunca me doy por vencida. He decidido disfrutar al máximo, es vivir la vida con mis limitaciones. Abrirme a todo lo que cerró esa arteria. Para ir terminando, quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado. A terapia ocupacional Rocío Montejano y David Lucas. A neuropsicología a Lola Gano. Logopedia Laura Herreros y Ana González. Gracias a las autoridades locales que habéis asistido por acompañarme en este día tan especial. Gracias a mis amigos de Alicante y de Villarrobledo. Y, cómo no, gracias a toda mi familia. En especial a mi madre y a mi padre, allá donde estés. Gracias por tanto amor. Y para terminar, quiero dar las gracias ante todo a la vida. Con este vídeo os invito a vivirla.
Bueno, para finalizar, gracias a todos por haber asistido y aquí estamos para lo que necesitéis y Tere, gracias.